Buenas tardes, profesor. A continuación, nuestro grupo le hará la presentación de nuestro proyecto, que sería la aplicación de las ecuaciones diferenciales en la difusión de una enfermedad. Los integrantes de este grupo seríamos Bruno Calvo Muñoz, Carlos Quesada Solano, Ricardo Ramos Méndez, José Daniel Martínez Segura, David Alonso Fernández Cabalceta y Melanie Gamboa Oviedo. Somos el grupo número 2. Y a continuación, empecemos. En el contexto desafiante de la salud pública y la epidemiología, la comprensión y predicción de la propagación de enfermedades infecciosas se ha convertido en un imperativo crucial. En este trabajo se destaca el papel fundamental que cumplen las ecuaciones diferenciales como una herramienta esencial para abordar la complejidad dinámica de estas. Estas ecuaciones es una rama matemática que describe el cambio en función del tiempo. Son vitales en la modelación de la propagación de una enfermedad. La investigación se enfoca en explorar cómo las ecuaciones diferenciales permiten a los epidemiólogos entender y prevenir la propagación de enfermedades, considerando diferentes factores clave, como son la tasa de transmisión, la susceptibilidad de la población y las medidas de control. Se examinan modelos epidemiológicos comunes, como el CIR, que sería los susceptibles, infectados y recuperados, que utilizan ecuaciones diferenciales para describir la dinámica de la enfermedad en una población. El estudio busca descubrir cómo las ecuaciones diferenciales posibilitan la simulación de diversos escenarios epidemiológicos, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones en la gestión de brotes, campañas de vacunación y estrategias de mitigación. En la era moderna, donde las enfermedades pueden propagarse rápidamente, globalmente, estas herramientas matemáticas se vuelven aún más cruciales. Entonces, realmente esto lo que nos ayuda es a poder generar digamos, una proyección de cómo una enfermedad como el COVID o cualquier enfermedad de propagación rápida, poder tener como un panorama cómo se puede convertir o cómo se puede llegar a dar y también cómo poder prevenirla o qué medidas tomar según lo que se pueda proyectar, según lo que hay en las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la idea de este trabajo, poder dar una explicación de este panorama y cómo funcionan las ecuaciones diferenciales para poder dar un panorama a las enfermedades infecciosas. Le doy el paso a mi compañero. Muy buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, yo les voy a hablar un poco brevemente, ¿verdad? Lo que son los objetivos generales y objetivos específicos. Como objetivo general, tenemos lo que es analizar los métodos matemáticos existentes y función de enfermedades utilizando ecuaciones diferenciales. Como objetivo número 1, reconocer los diferentes métodos de aplicación en las ecuaciones diferenciales para una disfunción enfermedad. En objetivo número 2, comparar, ¿verdad?, los métodos matemáticos para las ecuaciones diferenciales para la disfunción de enfermedades. Y como objetivo número 3, diferenciar los diferentes métodos matemáticos en la aplicación de ecuaciones diferenciales para la disfunción de enfermedades. Le doy pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. Voy a hablar sobre la problemática de lo que se desea resolver. Cómo se puede aplicar las ecuaciones diferenciales en una difusión de enfermedades infecciosas de acuerdo con los métodos matemáticos. Gracias a distintos tipos de fórmulas podemos ver cómo se comportan las enfermedades en el cuerpo con modelos utilizando ecuaciones diferenciales o las derivadas e integrales. Con esto para analizar el tipo de variantes que presentan las mismas de acuerdo con los modelos y qué resultados podemos obtener y dar respuesta clara al comportamiento de dicha enfermedad. De acuerdo con la problemática, también está lo que es la parte de la justificación, de cual las ecuaciones diferenciales son herramientas matemáticas fundamentales para el estudio modelado de una amplia gama de fenómenos naturales y sociales. En estas aplicaciones más importantes de ecuaciones diferenciales es en el campo de la epidemiología, donde se utilizan para modelar la difusión de enfermedades contagiosas en una población. Le doy paso al compañero.
Listo. Como parte del marco histórico que tenemos para el proyecto, vamos a hablar un poquito acerca como de la historia de la matemática y cómo se empezó a implementar todo esto hasta lo que conocemos en la actualidad. Esto viene más o menos aproximadamente 7.000 años atrás, donde se empezaron a desarrollar las primeras disciplinas que ya conocemos muy famosamente como la álgebra, la geometría y la trigonometría. Y más o menos 2.000 años después de esta fecha empieza a aparecer la matemática y la ciencia moderna como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Obviamente todo esto fue evolucionando a lo largo de los años, pero fue más o menos 2.000 años, es decir, hace 5.000 años aproximadamente, que la matemática y la ciencia se empezó a desarrollar como la conocemos hoy en la actualidad. Y aquí fue donde empiezan a salir los matemáticos más importantes que conocemos. Aquí tenemos 4 de los que vamos a hablar. Empezando con Fermat y Descartes entre el 1629 y el 1637, quienes fueron los primeros que aplicaron sistemáticamente el álgebra al estudio de la geometría. Ellos fueron como los que empezaron a sacar este tema adelante y después tenemos el famoso Newton y Leibniz, quienes empiezan a desarrollar el cálculo diferencial e integral. Más o menos 50 años después de que ellos empiezan con esta investigación, empieza a salir su cálculo de la pendiente de la recta tangente a una curva y la determinación del área limitada por una curva, donde, o sea, es cuando sale como lo que conocemos hoy en día como el teorema fundamental del cálculo, quienes fueron ellos quienes lo implementaron. Y más o menos esto es un poquito como de la historia. Ahí también tenemos diferentes personas que fueron parte de esto, como James y Johann Bernoulli, que fueron hermanos que trajeron términos como la parte de integrar, una ecuación diferencial, el separatorio de indeterminatarum, y Johann Bernoulli también en 1692. Ellos también fueron como parte de todo lo que conocemos nosotros hoy en día de las ecuaciones, pero estos fueron como los principales 4 que participaron de la investigación. Como parte de los antecedentes que tenemos para el proyecto, anteriormente a lo que vamos a hablar en el proyecto de las fórmulas que ya conocemos, empezaron a desarrollar diferentes ecuaciones para intentar aproximarse a los resultados, ¿verdad? Y algunos de los métodos que se utilizaron están aquí escritos, que es el número 1, métodos descriptivos y observacionales. Esto fue más o menos en 1996. Después avanzamos a las teorías miasmáticas. Esto fue en el 2004, donde empezó a tener un poquito más ahí de evolución esta parte. Y tuvimos anterior a esto también el desarrollo de estadísticas de la salud pública, donde no se incluyó mucho la parte como matemática y de álgebra, porque esto también fue en 1996. Ya después las ecuaciones se empiezan a incluir en la parte de la salud, como lo conocemos hoy en día en los últimos años, y también muy enfáticos en lo que vimos anteriormente que descubrió Newton con el resto de las personas que mencionamos. Después, la incorporación de ecuaciones diferenciales en la modelación epidemiológica marcó un hito significado al permitir una comprensión más precisa y cuantitativa de la propagación de enfermedades infecciosas y ha sido fundamental en la formulación de estrategias de control y prevención. Es decir, esta parte de ecuaciones y matemática que se ha visto incluida en la salud, la verdad es que ha hecho un cambio súper significativo en esta parte de la evolución del ser humano, por decirlo de alguna forma. Y la verdad que ha tenido muy buenos resultados también en diferentes procesos que ha pasado, como por así decirlo, la humanidad. Esa es la parte como de antecedentes y le doy el pase a mi compañero. Como parte del marco teórico tenemos que esto pues son herramientas fundamentales, ¿verdad?, en la modelización y análisis de la difusión de enfermedades en epidemiología. Se utilizan para describir cómo propagan las enfermedades infecciosas en una población a lo largo del tiempo. En epidemiología, uno de los modelos más simples para describir la propagación de la enfermedad es el modelo llamado CIR, que es susceptible, infectados y recuperados. Este modelo divide a la población en 3 categorías, lo que serían las susceptibles, los infectados y recuperados, como dije. Las ecuaciones diferenciales se utilizan para describir cómo cambian las tasas de infección, recuperación y contacto entre esas categorías a lo largo del tiempo.
En el modelo CIR es el más básico que explica la evolución de una enfermedad infecciosa creada por un virus o una bacteria. Un ejemplo de estas enfermedades, por ejemplo, es la gripe A o el ébola. Y este modelo CIR consiste en un sistema de 3 EDOs no lineales que no posee una solución explícita. Sin embargo, usando varias herramientas matemáticas podemos extraer información acerca de las soluciones del mismo sistema. El modelo CIR es un modelo comportal que se divide en 3 comportamientos. ST, que representa al número de individuos susceptibles, individuos sanos que al entrar en contacto con la enfermedad pueden resultar infectados en función del tiempo. La I representa el número de individuos infectados, individuos que pueden transmitir la enfermedad al grupo S en función del tiempo. Y R representa el número de individuos retirados que se han recuperado de la enfermedad y se han vuelto inmunes o han muerto. Es función del tiempo. Le doy paso a mi compañero. Sí, buenas noches. Ya para hablar un poquito más a detalle de cómo se resuelve el planteamiento de este método CIR, es importante recordar primero las variables, ¿verdad?, que componen este modelo que contiene 3 ecuaciones. Aquí lo primero es recordar, ¿verdad?, que ese es el número de individuos susceptibles. Esto se calcula tomando una población y restando la cantidad de individuos infectados al principio de esa enfermedad. Y como tal, es el número de individuos infectados. R es el número de individuos ya recuperados. Tenemos un factor, ¿verdad?, que este factor pues se calcula por métodos matemáticos aparte del modelo, que es beta, que básicamente es la tasa de transmisión de la enfermedad. Luego tenemos otro factor como lambda, ¿verdad?, que lambda básicamente es la tasa de recuperación o la tasa a la cual los individuos infectados ya sea se recuperan, ¿verdad?, o fallecen como tal. Y por último, y lo más importante, es el tema del factor del tiempo, ¿verdad?, que todas las ecuaciones describen cómo se comporta cada factor respecto al tiempo. Ahora, viendo la primera ecuación, pues la primera ecuación es la derivada de la tasa de la tasa de individuos susceptibles a la enfermedad respecto al tiempo, ¿verdad? Esta es la tasa de cambio de individuos susceptibles, pues básicamente disminuye con el número de contactos entre individuos susceptibles e infectados, lo que lleva a la propagación de la enfermedad. Matemáticamente se expresa como el producto de la tasa de transmisión o beta, el número de individuos susceptibles, que es S, y el número de infectados, que es I, ¿verdad? Entonces, la primera ecuación en resumen es la derivada de la tasa de individuos susceptibles es igual a menos beta por el tiempo por la tasa de individuos susceptibles como tal, ¿verdad? Eso es lo que describe la primera ecuación. La segunda ecuación nos viene a hablar de la tasa de cambio de individuos infectados respecto al tiempo, ¿verdad? La tasa de cambio de individuos infectados pues depende de 2 factores. La primera es la tasa de infección menos la tasa de recuperación o lambda, ¿verdad?, que mencionamos anteriormente. Así la tasa de cambio de individuos infectados aumenta con la tasa de infección y disminuye también con la tasa de recuperación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Con esta segunda ecuación, ¿verdad? Ahora, ya hablando de la tercera ecuación, esta nos viene a plantear cómo se comporta la tasa de cambio de individuos recuperados respecto al tiempo, ¿verdad? Que básicamente la tasa de cambio de individuos recuperados pues viene a aumentar proporcionalmente al número de individuos infectados que se recuperan, ¿verdad? Es decir, la tasa de recuperación lambda que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Y esta la tenemos expresada en la última ecuación que compone el sistema CIR. Y me regalas la siguiente, porfa. Ok, ya planteando el modelo que explicamos anteriormente, ¿verdad?, que consta de las 3 ecuaciones, pues vamos a plantear una simulación hipotética, ¿verdad?, de cómo funcionaría el método CIR y qué nos dice el mismo, ya planteándolo como un resultado tangible. Entonces, para poder plantear esta simulación, vamos a suponer que tenemos una población inicial, de 100,000 individuos,
donde al principio solo un pequeño porcentaje están infectados, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de 100 personas. Se dice que con una enfermedad pues altamente contagiosa, ¿verdad? Y aquí vamos a usar dos tasas hipotéticas, ¿verdad? La tasa de transmisión o beta va a ser 0.3 y la tasa de recuperación o lambda va a ser 0.1. Entonces, aplicando tanto el tema de ecuación susceptible como la de infectados y la tasa de recuperados, obtenemos que la tasa de cambio de individuos susceptibles viene a ser a menos 2.997.000. La tasa de cambio de individuos infectados es igual a 2.996.990 y la tasa de cambio de individuos recuperados es igual a 10. Pero aquí lo importante es entender pues qué o qué significan esos números que nos está generando el modelo SIR posterior a ser calculado, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hablar de la tasa de cambio de individuos susceptibles. Esta nos dio 2.997.000. Esto nos indica la velocidad a la que disminuye el número de individuos susceptibles a medida que entra en contacto con individuos infectados, ¿verdad? Esto muestra pues una disminución drástica en la población susceptible a lo largo del tiempo. Ahora, cuando hablamos de la tasa de cambio de individuos infectados, ¿verdad? Que esta nos dio 2.996.990, pues revela la rapidez con la que aumenta el número de individuos infectados, ¿verdad? Debido a la interacción con los susceptibles y disminuye por la tasa de recuperación, ¿verdad? Esta tasa inicial alta muestra una rápida propagación de la enfermedad. Y por último, el último factor que nos viene a dar la última ecuación, que es la tasa de individuos recuperados, esta nos dio 10, representa la velocidad a la que aumenta la población de individuos recuperados, ¿verdad? Esta tasa pues viene a indicar que es un número muy pequeño de individuos que están recuperándose en cada intervalo del tiempo como tal, ¿verdad? Ya si hablamos de un análisis más general, pues esto nos indica en cuanto a la dinámica inicial de la enfermedad, que se muestra una propagación rápida, ¿verdad? Al principio, con un gran número de individuos infectados y una disminución significativa en la población susceptible. Si hablamos de estabilización y recuperación de esta enfermedad, pues a medida que avanza el tiempo, la tasa de individuos susceptibles disminuye de forma reducida, mientras que la tasa de individuos recuperados viene a aumentar gradualmente, ¿verdad? Esto sugiere que una parte de la población se está recuperando, pero ya a lo largo del tiempo. Y por último, en cuanto al equilibrio de la enfermedad, pues los valores calculados, ¿verdad? De las tasas indican pues una dinámica donde la enfermedad tiende a estabilizarse con un equilibrio entre la disminución de individuos susceptibles y el aumento gradual de individuos recuperados. Ahora, si hablamos del impacto de las tasas en cuanto a transmisión y recuperación, los valores destacan la importancia, ¿verdad?, de la dinámica de la enfermedad. Las tasas son muy altas en cuanto a transmisión, aumentan a una velocidad de propagación alta, mientras que las tasas de recuperación más altas pues vienen a acelerar el tema de recuperación y disminuye pues, la cantidad de individuos infectados. Ahora, cuando hablamos de qué se necesita intervenir o qué se debe hacer en esta enfermedad, pues los resultados nos sugieren la necesidad de implementar estrategias de control, ¿verdad? Como vacunación, cuarentenas, medidas de distanciamiento social, dado el rápido aumento de casos de la infección y la disminución acelerada de individuos susceptibles. Esto sería todo respecto a los resultados. Ahí le doy el pase a mi compañero. Como parte de las conclusiones tenemos que se comprendió que con el estudio y la aplicación nos ha permitido comprender cómo se propagan y se controlan dichas enfermedades en la población. Se compararon estos métodos pudiendo identificar las fortalezas y debilidades de cada uno y cómo pueden adaptarse a diferentes escenarios epidemiológicos. Y se logró diferenciar los métodos matemáticos de las ecuaciones diferenciales que nos brinda una herramienta poderosa para reducir la propagación. Y eso sería. Muchísimas gracias. Parte de la bibliografía. Muchísimas gracias. Buenas noches.